Hola de nuevo, hermanos. Soy José Luis y me alegra poder compartir con vosotros otro salmo del rey David que espero sea de edificación. En concreto me refiero al Salmo 17, que lleva por título Plegaria pidiendo protección contra los opresores. Oración de David. Este salmo fue escrito por David apelando a la justicia de Dios para que juzgara la rectitud de su corazón y le defendiera frente a la calumnia que el rey Saúl y sus cortesanos decían en su contra, calificándole como traidor y rebelde. El salmo dice así: Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Como expresa el teólogo Charles Spurgeon, no cabe la menor duda que, de no haber sido un hombre de oración, David no hubiera sido nunca un hombre conforme al corazón de Dios. Pero de nuevo vemos reflejada la imagen de Jesús en este salmo, porque no podemos encontrar otro ser humano que, ante la prueba, pueda afirmar que nada inicuo hallaste, como refleja el versículo 3. Este salmo se muestra como una completa oración de principio a fin. En el versículo 1 vemos cómo el salmista define su causa como justa, hecha de labios sin engaño, y por eso puede permitirse implorar la escucha de Jehová sabiendo que será oído. Así es, porque el Señor siempre nos oye, algo que al revés no siempre ocurre, ya que muchas veces no le escuchamos a Él. Pero nuestra causa solo será justa ante Dios si nosotros somos justos por medio de su Hijo. De lo contrario, no prestará atención a nuestras palabras. Por eso David clama reiterando su petición angustiosa para que Jehová le oiga, para que esté atento a su clamor y para que escuche su oración. La repetición o insistencia es algo que el mismo Jesús nos enseñó, fruto de la perseverancia del creyente. Este fue el caso de lo que nos relató en Lucas 18:5 respecto a la vida que consiguió su propósito al insistir frente al juez que en principio no quería atenderla. Pero la condición imprescindible para ser escuchado es que la petición parta de labios sin engaño. La sinceridad va unida a la integridad del justo, porque Satanás es el padre de la mentira. Además, Dios ve los corazones de los hombres y no puede ser burlado con grandes palabras que solo le ofenden sabiendo lo que esconden.
Como escribió Pablo en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La hipocresía de los fariseos fue rechazada tajantemente por Jesús. Como escribe John James Stewart, para que Dios escuche y atienda nuestra petición, no tan solo es necesario que tengamos una causa justa, sino también que la presentemos en oración sincera. Calvino destaca la importancia de que la oración vaya siempre respaldada por el testimonio de una buena conciencia. No vaya a ser que defraudemos a Dios y ofendamos su honor con medias verdades, evitando exponer abiertamente ante Él las cosas tal y como son. Es decir, no se trata de palabras elocuentes que nacen de una mente preparada, sino de corazones sinceros expuestos que derraman el alma delante de Dios, como hizo Ana mientras hablaba en su corazón pidiendo un hijo varón y moviendo solo los labios sin que su voz se oyera, según se nos relata en 1 Samuel 1, versículos 13 y 15. En el versículo 2, el salmista está seguro de que su causa es justa y que por tanto será vindicado por Dios como el juez justo que es. La Nueva Versión Internacional traduce el texto de la siguiente manera: «Sé tú mi defensor, pues tus ojos ven lo que es justo». Para Agustín de Hipona, el sentido de la frase sería el siguiente: «Que mi causa sea juzgada bajo la luz que emana de tu rostro, conforme a la verdad que procede del conocimiento de ti». Es cierto que no es malo reivindicar la inocencia ante los hombres cuando se está segura de ella, pero hacerlo ante Dios puede resultar temerario conociendo que no hay justo ni aún uno. Romanos 3:10. Es por tanto Jesucristo quien nos permite la osadía a la hora de clamar por el juicio de Dios para defender nuestra causa, porque ahora su justicia es la nuestra. Pero en el caso de David, está tan seguro de lo que dice que a continuación en los versículos 3 y 4 expone los argumentos que apoyan su pretensión. En el versículo 3, el salmista sabe que Jehová conoce su corazón y por tanto su integridad. Es lo mismo que le dijo Pedro a Jesús cuando éste le preguntó por 3 veces si le amaba en Juan 21:17. Y Pedro le respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Cuando estamos convencidos de que lo que decimos se corresponde con lo que guarda nuestro corazón, entonces nos sentimos seguros ante el Señor para clamar su defensa frente a la calumnia como hizo David, conociendo que Él también lo sabe. Porque como nos dice el apóstol en 1 de Juan 3:21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. De lo contrario, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Versículo 20. Claro que lo sabe, y de ahí la confianza de David tras pasar el examen de Dios en todo momento, tras ser puesto a prueba, incluso en la soledad de la noche más oscura, cuando nadie nos ve excepto el Señor, en la que podemos sentirnos atemorizados. El salmista considera que ha obtenido el visto bueno del Creador en relación con su vindicación frente a la calumnia, no frente al pecado en sí, porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 1 de Juan 1:10. Pero a pesar de su inocencia, David estaba decidido a no pecar con su lengua. Como escribió el erudito Catón el Viejo, la primera virtud es la de frenar la lengua, y es casi un Dios quien, teniendo razón, sabe callar. Reconozcamos que es difícil no dejarse llevar por la emoción a la hora de desencadenar el torrente que nuestra lengua provoca sobre los demás, cuando nos consideramos injustamente ofendidos. Santiago lo explicó muy bien en el capítulo 3 de su epístola. Quizá el mundo pueda decirnos que quien calla otorga, cuando no respondemos ante la falsa acusación. Pero los cristianos no somos de este mundo, sino siervos de Cristo,
quien tampoco respondió cuando fue acusado por los principales sacerdotes y ancianos, como vemos en Mateo 27:12. Una conciencia que se halla en paz adormece la lengua que reposa tranquila. Por lo general, los seres humanos estamos acostumbrados a hablar más de la cuenta y a destiempo. Se trata de un mal universal que los creyentes también practicamos. Por eso debemos recordar las palabras del Señor en Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por eso incluso ante la calumnia de los hombres debemos ser prudentes, y por eso David decidió no hacer transgresión con su boca. Agustín de Hipona escribe al respecto lo siguiente: he resuelto que de mi boca salga únicamente aquello que tenga que ver con tus deseos, tu gloria y tu alabanza, no lo concerniente a obras humanas realizadas al margen de tu voluntad. En el versículo 4, el salmista refuerza el argumento de su defensa frente a la calumnia, afirmando que siempre se ha mantenido alejado de las obras humanas que falsamente le imputan los que le calumnian. Es decir, siempre ha sido fiel a la palabra de Dios por la cual David rige su vida. Esto es fundamental para los creyentes, porque vivimos rodeados de tentaciones en un mundo caído que intenta arrastrarnos hacia ellas. Son esas obras humanas que a veces nos influencian si permitimos que formen parte de nuestras vidas. Ante Dios solo hay dos clases de personas, el justo y el impío, como revela el Salmo 1, y por eso debemos elegir bien la compañía y amistades que nos acompañarán el resto de nuestras vidas. Cuando somos calumniados, podemos caer en la tentación del resentimiento y odio hacia aquellos que nos difaman. Pero lo que la carne no puede vencer, solo el Espíritu lo hace a través de las Escrituras. Por eso David puede afirmar que por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. Y esa palabra nos dice que amemos a nuestros enemigos, bendigamos a los que nos maldicen, hagamos el bien a los que nos aborrecen y oremos por los que nos ultrajan y persiguen. Mateo 5:44. No pretendamos comprenderlo, solo hacerlo con la ayuda del Espíritu que mora en nosotros. Por eso David oraba y mantenía continua comunión con el Padre, porque no podemos hacerlo sin Él. Este amor que procede de Dios es locura para el mundo, pero no debiera sorprendernos a nosotros si de verdad le conocemos, y solo la íntima relación lo permite. ¿Realmente creemos que no podremos hacerlo porque no nos sentimos cualificados para ello? Si tuviéramos que carecer de pecado como Jesús en esta vida, seguro que no. Pero la Biblia nos enseña que el hombre pecador sí puede, como hizo David al perdonar la vida de Saúl cuando pudo acabar con ella, o como el caso del primer mártir Esteban, quien antes de morir apedreado, siguiendo el ejemplo de Jesús en la cruz, clamó a gran voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Estas dos personas mantenían íntima comunión con Dios en oración y pensamiento. Por eso Pablo en 1 de Timoteo 2:8 exhorta para que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Solo hay un arma tan poderosa que nos pueda transformar en este sentido, y es la palabra, la única que también nos defiende del enemigo. Como escribe William Gurnall, ¿acaso podemos enfrentarnos al pecado y a Satán con mejor arma que la que Cristo mismo utilizó para vencerlo cuando fue por él tentado? Así es, porque la Escritura es la espada del Espíritu y la fe nuestro escudo frente a los dardos de fuego del maligno. Efesios 6, versículos 16 y 17. Son las armas que nos dejó Cristo para defendernos sabiendo que estamos en medio de una guerra espiritual. Así nos fue anticipado en el Antiguo Testamento de la mano del profeta Isaías 27:1, cuando escribió: En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz,
y al leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Cuando el apóstol Juan escribió a los jóvenes calificándoles como fuertes en 1 de Juan 2,14, lo hizo porque la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Como expresa Thomas Manton en su comentario, a la hora de resistir los ataques de Satanás, contamos con enorme ventaja si tenemos la palabra no tan solo cerca de nosotros, sino dentro de nosotros, enraizada en el corazón. Pero reconozcamos que no es fácil mantener la calma ante la calumnia de los demás. Por eso a la palabra debe unirse nuestra continua oración, pidiendo al Padre para ser fortalecidos en el Espíritu y así dar el fruto a través de la paciencia y el dominio propio. De ahí que el salmista en el versículo 5 clame a Jehová para que sustente sus pasos y sus pies no resbalen. En el Salmo 16 vimos que David decidió poner a Jehová como guía permanente ante sus ojos, para que pudiera seguir sus pasos y protegerlo, aunque en ocasiones se desviara. Porque cuando Dios nos dirige y nosotros nos dejamos llevar, no hay error posible, ya que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso David ahora insiste en esa protección, reconociendo su incapacidad a la hora de caminar solo y según su propia opinión, como hacen muchos hoy en día. Reconocer la ley de Dios y su consejo no solo es la mejor forma de andar confiados por nuestro camino sin tropezar, Proverbios 3:23, sino que hasta podremos correr por él sin caernos, Proverbios 4:12. Tras reconocer David ante Jehová en el versículo 4 que se ha mantenido alejado de los caminos de los violentos, ahora en el versículo 5 pide que le mantenga dentro del camino de los santos. Como escribe Charles Spurgeon, no hay posibilidad de mantenernos alejados del mal a menos que permanezcamos de continuo dentro del bien. También David le pide a Jehová que sus pies no resbalen, aunque avance por la senda de la voluntad divina, porque si bien el camino es perfecto, el hombre es débil. Necesitamos la ayuda de Dios para seguir sus pasos y no caer en tentación. Y por eso tal petición fue incluida en la oración del Padre Nuestro en Mateo 6:13. De todas formas, el que anduviere por este camino de santidad, por muy torpe que sea, no se extraviará. Isaías 35:8. En el versículo 6, David sabe que Dios siempre le escucha y que por tanto obtendrá la respuesta. Esto es fruto de una fe que nace de la íntima comunión y oración permanente con el Padre y de una experiencia vital donde nunca le faltó el favor de Dios. David era hombre de oración, un hombre conforme al corazón de Dios, escogido por él como rey, pero no por ser moralmente perfecto, sino porque conocía a Dios de manera íntima y personal y le buscaba en todo momento para que le guiara. David, como buen pastor que era de sus ovejas, sabía reconocer, sin haberle visto, al que era el buen pastor de las suyas, porque yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. En el versículo 7, el rey David le pide a Jehová que le muestre sus maravillosas misericordias para que refuerce su fe y confianza en él y le aparte todo temor. El salmista clama por la luz que ilumine la oscuridad en la que se halla, sabiendo que sólo procede de aquel en quien confía. Porque David conoce que Dios salva a los que se refugian a su diestra, posición de defensa en la mentalidad del Antiguo Testamento, y también conoce que cumple los requisitos para ser bienaventurado como hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32:2. Como hombre que puso en Jehová su confianza. Salmo 44. Como hombre que tiene en Jehová sus fuerzas y en cuyo corazón están sus caminos. Salmo 84:5. Como hombre a quien Jehová corrige y en su ley lo instruye. Salmo 94:12, y como hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmo 112:1. David era un hombre que, sin ser perfecto, lo era conforme al corazón de Dios. De ahí la seguridad en su clamor.
tú que salvas, dice David. En el versículo 8, David pide protección para que Jehová le guarde como a la niña de sus ojos, para que le esconda bajo la sombra de sus alas. Matthew Henry nos brinda esta maravillosa reflexión. Si nosotros guardamos la ley de Dios como las niñas de nuestros ojos, Proverbios 7:2, podemos esperar que Dios nos guarde como la niña de su ojo, pues por Zacarías 2:8 sabemos que el que toca a los suyos toca a la niña de su ojo. Así es, porque ante los ojos de Dios somos valiosos, preciosos, tanto que no dudó a la hora de ofrecer a su Hijo por nosotros. No importa que ante los ojos de los demás seamos despreciados y calumniados. Solo la mirada de nuestro Padre debe dirigir los pasos que damos en esta vida. Por eso David decidió colocarlo delante suya, para que no dejara de ver como Dios no dejaba de mirarlo. Y en relación con la sombra de sus alas, Casiodoro escribe en su comentario lo siguiente. El salmista compara la protección del Padre con las alas. Pide ser protegido por su amor y su misericordia, que son las alas de Dios. Una figura que arranca de la manera candorosa en la que las aves guardan a sus polluelos, extendiendo sus alas y cobijándolos con ellas. Sin duda, estas palabras nos traen a la memoria el famoso lamento de Jesús en Mateo 23:37, ante una Jerusalén que había rechazado a los enviados de Dios para salvación, con fatales consecuencias para el pueblo. ¿Y de quién pide protección David? En el versículo 9 está la respuesta: de la vista de los malos que le oprimen y de los enemigos que buscan su vida. Los malos y enemigos pueden ser personas, pero también huestes espirituales de maldad que nos incitan a pecar a través de nuestra carne. Vivimos en un mundo rodeados de enemigos que nos odian porque ya odiaron antes a nuestro Señor, y por eso cuando no vemos escapatoria a un lado o al otro, la única posible se encuentra arriba, hacia donde debemos dirigir nuestra mirada. Pero, en cualquier caso, estemos gozosos de pertenecer al bando de los justos, siendo enemigos del mundo y amigos de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Estos malvados carecen de un corazón de carne regenerado y siguen con el suyo de piedra. Son tan necios que se permiten desafiar incluso al Dios vivo apoyados en sus riquezas, como nos refleja el salmista en el versículo 10. Charles Spurgeon escribió que el lujo y la glotonería engendran en el corazón grosura vana que cierra sus puertas a toda emoción compasiva y todo juicio razonable. Así es. En Ezequiel 16:49 vemos que el fatal destino de Sodoma tuvo una causa evidente. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. La riqueza, el orgullo y el poder son como esa grasa que va envolviendo el corazón hasta el punto de que no hay temor de Dios que pueda atravesarla. ¿No nos recuerda esto lo que actualmente viene ocurriendo en países donde no falta de nada, excepto el hacer la voluntad de Dios? ¿Nos extrañamos entonces de los juicios divinos que suelen acontecer y padecemos? Por eso a veces Dios permite la escasez y aflicción, para rebajar nuestro orgullo en la misma medida que necesitamos alzar nuestra humildad. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Salmo 119, versículos 69 al 71. Los cristianos, como seguidores de Cristo, somos los enemigos de un mundo que le rechaza, porque el Hijo es el primogénito de muchos hermanos. Romanos 8:29. No hay problema con otros dioses de otras religiones, sino con el Dios de la Biblia que nos habla de pecado y juicio.
Por eso en el versículo 11, David habla en plural cuando dice que esos enemigos han cercado nuestros pasos y tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. El pueblo de Dios es el perseguido a lo largo y ancho de este mundo, y hablamos de millones de creyentes. Como expresa el predicador Charles Spurgeon, la frase del salmista denota la envidia y la malicia con que el enemigo acecha y vigilia cada uno de los pasos de los justos. Examinan minuciosamente cada mota de polvo de suelo que pisan, investigando toda huella para ver si descubren algo con qué acusarles sobre hechos del pasado o encuentran alguna piedra que puedan colocar en su camino para hacerles tropezar en el futuro. Es decir, son como león que desea hacer presa, según lo ilustra David en el versículo 12. Pero, aunque sea el hombre malvado nuestro adversario, no olvidemos que es Satanás, ese león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar y nos obliga a ser sobrios y velar. Primera de Pedro 5:8. En cualquier caso, no temamos, porque tenemos un buen pastor que cuida de su rebaño y que da su vida por las ovejas. Por eso no debemos separarnos de él, porque separados de Cristo nada podemos hacer. Por tal motivo, debemos pedir ayuda cuando la necesitemos, y así clama el salmista en el versículo 13, para que Jehová someta al enemigo y proteja nuestra alma de los malos con su espada. David pide que Dios tome la iniciativa en la batalla saliendo a su encuentro, anticipándose a sus malvados planes para que caigan postrados a sus pies. Y que sea la espada de Dios la que ostente todo el honor del triunfo, porque si Él no la sostiene, por muy numeroso que sea el ejército, no habrá victoria. Fue Josué quien empuñó la espada que le permitió conquistar la tierra prometida, pero fue Jehová quien le otorgó el poder para someter a los que la habitaban por medio de ella. En el versículo 14 se especifica quiénes son esos malvados frente a quienes David pide protección a Jehová, porque están en la mano de Dios, quien puede parar sus malas acciones o usarlos hasta en provecho de los santos. Se trata de hombres mundanos que no creen en Él, que solo adoran las cosas creadas y no al Creador de todas ellas. Son seres que viven el momento presente buscando el máximo placer sin importarles el futuro, porque no temen por lo que hacen. Su única herencia es esta vida, ya que no creen en nada más salvo en sí mismos, porque el ego es su deidad. Por ello, quienes hemos recibido alguna vez una herencia terrenal, debemos sentir temor de considerarla nuestra única herencia, para usarla tanto en provecho propio como del prójimo. Aferrarnos a la riqueza nos aleja de la generosidad del creyente, quien solo prospera cuando es generoso teniéndola a la distancia debida. No podemos servir a dos señores, y la porción de nuestra herencia solo podemos hallarla o en el cielo o en la tierra. El que es realmente sabio sabe escoger lo bueno, como María en vez de Marta, y quien elige lo eterno lo demuestra, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Sin embargo, los malvados que escogen la porción de esta vida rechazando lo que Dios les ofrece, son entregados a sus pasiones y deseos para que puedan llenarse de aquello que más desean. Dios permite que accedan a esos tesoros terrenales para que llenen sus vientres, pero que nada valen, pues acabarán siendo destruidos por la polilla y el orín. Además, sabe que los usarán para satisfacer sus propias lascivias y malos deseos. La puerca, por mucho que sea lavada, solo estará contenta revolcándose en el cielo. Como escribe Daniel Wilcox al respecto, la abundante porción que tienen los malos en las cosas de este mundo sirve para demostrar a los justos el poco valor asignado a tales cosas en la contabilidad divina. Y la prueba de ello está precisamente en la facilidad y frecuencia con que Dios concede tales cosas a sus enemigos, a la vez que las niega en la misma mesura a sus hijos. Por lógica, tal proceder no puede ser debido a que Dios ame o favorezca a sus enemigos en mayor medida que a sus hijos, sino que concede a los malos esas cosas en semejante forma
porque se trata de cosas inferiores. Y lo hace con la intención de que sus escogidos, viendo la manera como las distribuye, aprendan el poco valor que él les atribuye, es decir, que se den cuenta de que no forman parte de su felicidad eterna, sino que son simples gracias comunes que se conceden a todas las criaturas en general, ya sean buenas o malas, amigas o enemigas. Así es. Los tesoros del cielo solo los otorga Dios a sus hijos, sin que le importe que lo que nada vale para él, sea oro o plata, vaya a parar en abundancia a las manos de los que se acaban perdiendo. Tener la porción de bienes únicamente en esta vida temporal es terrible, porque solo es tener como única esperanza algo que sabemos no durará mucho. Sin embargo, estos hombres necios acumulan todo lo que pueden a lo largo de su vida, para dejarlo a sus hijos, quienes seguramente acabarán disputando por la herencia recibida. Se trata de gente que ni en 1000 vidas podrían gastar toda la fortuna amasada en una, pero se olvidan de que solo hay un bien por el que merece la pena vivir y morir, y es la gracia. Sin ella, su vida acaba aquí, en el polvo, para luego morar en el infierno por toda la eternidad. Este es el contraste entre los malvados y los justos, como David. Por eso en el versículo 15, y para finalizar este salmo, se regocija porque sabe que tras la muerte verá el rostro de Jehová. Se sentirá satisfecho cuando despierte a su semejanza. David no envidia la aparente fortuna de los impíos, y esto redobla sus fuerzas para resistir sus calumnias, porque él ya vive una vida llena de esperanza, que será consumada con la gloria eterna ante Dios. Nosotros ahora conocemos en parte, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, como nos dijo Pablo en 1 Corintios 13, versículos 9 y 10. Será entonces cuando resucitaremos en cuerpos transformados, incorruptibles y sin pecado, a la imagen de Cristo. Despertar y abrir de nuevo los ojos para ver el rostro de Jesús cara a cara será el gran galardón, porque lo veremos en justicia, tras haberse completado la voluntad de Dios en nosotros. Siendo así, estaremos satisfechos de despertar a su semejanza. Entonces habrá merecido la pena el sufrimiento en esta vida y nuestras lágrimas serán enjugadas. ¿Dónde quedarán los enemigos que nos calumniaban? El gozo y la consolación infinitos los habrán sepultado para siempre. Todo habrá merecido la pena. Porque como escribe Pablo en Romanos 8:28, todo nos ayuda para bien en esta vida, ya que nos conduce a la eternidad transformados a la imagen de Cristo. Por eso nada puede separarnos de su amor, siendo más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Que esto nos ayude a los cristianos del siglo XXI para soportar las afrentas, persecución o calumnias. La salvación y la vida eterna en una patria celestial ya fue revelada en el Antiguo Testamento, como se nos muestra en la parte final de este salmo, y así quedó también reflejado en Hebreos 11, versículos 14 al 16. Estos héroes de la fe mencionados fueron capaces de mantenerla toda su vida porque guardaron esa certeza en sus corazones. Como escribe en su comentario Samuel Mater, sabían que había un estado de felicidad eterna del que gozarían los santos, así como un estado de eterna desdicha y aflicción para los malvados. Como toda la Escritura, sus palabras fueron escritas para nuestra enseñanza. Aprendamos, pues, que vivimos en medio de una guerra espiritual donde el enemigo usa personas que intentarán lastimarnos. Pero no permitamos que la semilla del rencor o el odio crezca en nuestros corazones. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo 5:44 sobre el amor a los enemigos y la oración para los que nos ultrajan. Sintamos compasión, porque ellos disfrutan de algo que acabará pronto, y nada más que fuego tendrán si no se arrepienten. Pero nosotros ya tenemos algo que siempre permanecerá.
Oremos pues por este arrepentimiento, para ser perfectos como nuestro Padre. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero no porque fuera moralmente perfecto, sino porque era hombre de oración e íntima comunión con el Padre. En consecuencia, acerquémonos también a Dios para que Él se acerque a nosotros y nos llene de su Espíritu para ser capaces de obrar así. No hay otra manera. Pidamos y se nos dará. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén.